Aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Muchas gracias. Bueno es alabar a nuestro Dios y cantar salmos a su nombre. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios y poder elevar nuestra adoración a Él. Pero también la Biblia nos enseña que podemos alabar, adorar a nuestro Dios, reconocer quién es Él en nuestras vidas. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué hermoso es lo que Dios hace en la vida de una persona. En aquellos que antes estábamos alejados de Dios, que vivíamos conforme a todos nuestros deseos pecaminosos, esclavizados por ellos, pero ahora en Cristo hemos sido liberados. Y es hermoso como el apóstol Pablo nos invita a nosotros a participar de dar a los demás, de dar a la obra de Dios. Esto es algo que tenemos que comprender. Pero el apóstol no hace un llamado a la iglesia para decirles: mira, tienes la obligación de dar. Recuerda que la ley nos enseñó a diezmar. No hace referencia a una obligatoriedad ni a una obligación, porque eso no es realmente, ni siquiera lo podemos catalogar como obediencia, el ser forzado a hacer algo. No, sino hace un llamado a algo que, en ejemplo, una iglesia había respondido: la gracia de Dios. Esto es algo que nosotros, por eso el evangelio está plasmado en toda la vida cristiana. No solamente en aquel momento en que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos esa fe del común don de Dios, el arrepentimiento, y lo pudimos comprender y recibir por la manifestación de su amor, sino en todo. Eso es lo que debemos de recordar cuando nosotros demos a la obra de Dios. Tenemos que recordar la gracia de nuestro Dios. La gracia que vino a nosotros de una forma tan hermosa, en la que Cristo, siendo el Rey, se hizo pobre, fue a la cruz del Calvario, dio lo mejor que tenía para que nosotros pudiéramos ser salvos. Esa debe ser la actitud del corazón en cada una de nuestras vidas. Y sabemos que hay tiempos difíciles, como la iglesia de Macedonia lo pasó. Tiempos en donde había escasez, pero ellos, esa gracia los llevó, dice aquí Pablo, a dar aún más allá de sus fuerzas. Eso es lo que hace una confianza plena en Dios en la vida de un creyente, en la vida de alguien que ha recibido la salvación. Nosotros no podemos depender de nada de lo de este mundo, sino nosotros dependemos del poder de nuestro Dios. No perdamos de vista este llamado de Dios a vivir, a experimentar en esa gracia, a que nosotros, ¿verdad?, podamos dar de lo mucho que Dios nos ha dado para su obra. Todo lo que usted está viendo a través de las redes sociales es posible por esa gracia de Dios que ha provisto, y que a través de las familias de la iglesia siguen participando de esta obra, aportando con sus ofrendas para que la gloria de Dios se manifieste y para que la palabra de Dios se siga predicando, para que podamos seguir alabando a nuestro Señor. Así es que yo le animo a que sea obediente a Dios, no dando, dice más adelante Pablo, ¿verdad?, con tristeza, con pesadumbre, no, sino con amor. Ese debe ser el motor, el motivador ahora de un hijo de Dios: dar a la obra de Dios porque amamos al Señor y porque estamos seguros que Él es nuestro proveedor siempre. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te agradecemos porque te hemos adorado, te hemos exaltado con nuestros cánticos también, Señor, ahorita a la distancia, pero unidos, Señor, ahora a través de estos cánticos de adoración a ti. Gracias, Señor, porque ahora nos das la oportunidad no de poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Y queremos dar de lo mucho que tú nos has dado, queremos participar
y entender, Señor, que a través de tu gracia estamos aquí y a través de tu gracia nos mantenemos, y es por tu gracia también que podemos participar en este privilegio en tu obra. Te bendecimos, Señor, te damos el honor, y que, Señor, ese amor en nosotros nos lleve a vivir en completa obediencia a ti, en una rendición total de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y ponemos esta ofrenda, Señor, que ha sido dispuesta en nuestros corazones para tu gloria, para ti, Señor, para honrarte a ti. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, disponga su corazón a darle al Señor, a dar su obra. Es algo maravilloso, es un privilegio hermoso. Y ahora también disponga su corazón, porque Dios tiene una palabra que tiene para nuestras vidas, para edificar nuestras vidas, para motivarnos al amor, para poder mantenernos en las bendiciones de Dios. Pongamos atención, disponga su corazón, su mente y su oído a la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Soy el pastor César González y es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. En esta mañana vamos a estar revisando un tema que he titulado ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la maldad? Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 2, versículos del 6 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra, escucha esto, toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Verso 9, Él protegerá a sus fieles, pero a los perversos hará desaparecer en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. Escucha, el Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza a su ungido. Y la pregunta que vamos a formular en este momento es la siguiente. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite la existencia del pecado y de la muerte? ¿Por qué Él ordena los tsunamis y los terremotos? ¿Por qué Él permite la hambruna y el cáncer, la injusticia, el terror, los homicidios y las guerras? ¿Por qué Dios permite las desgracias personales y los virus asesinos como el que estamos viviendo en estos tiempos? ¿Por qué Dios permite los abusos sexuales, la pederastia y la exacerbada soberbia del ser humano? Si Dios es un Dios amoroso, lleno de misericordia, de gracia y de perdón, ¿por qué no acaba con el pecado de una vez por todas? ¿Por qué no condena la maldad y la borra del planeta Tierra? La existencia de la maldad es el argumento que esgrimen con mayor frecuencia los ateos y los agnósticos para descalificar a Dios. ¿Cómo puede un Dios santo y todopoderoso permitir que exista la maldad y el pecado? ¿Cómo Dios puede ser justo al mismo tiempo que ordena y permite la presencia de la injusticia? ¿Cómo Dios puede ser santo y al mismo tiempo permitir que ocurra la impiedad? Por esta razón, algunos de los más célebres ateos y agnósticos presentan el siguiente silogismo. Un silogismo consta de varias premisas lógicas
que arrojan una conclusión que debería ser lógica. Y entonces ellos esgrimen este silogismo para intentar descalificar a Dios. Premisa número 1. El Dios de la Biblia es bueno y es amoroso. Premisa número 2. El Dios de la Biblia es omnisciente y todopoderoso. Y aquí viene el argumento. Pero hay gran maldad en el mundo, hay gran maldad en el mundo. Entonces la conclusión es, si Dios es bueno y amoroso, si Dios es todopoderoso, si Él es omnisciente, entonces si Él ha permitido la maldad, si hay gran maldad en el mundo, el Dios de la Biblia no es bueno. El Dios de la Biblia no es amoroso, no es omnisciente, no es todopoderoso, o en todo caso el Dios de la Biblia ni siquiera existe. Este es el argumento que presentan los ateos o los agnósticos. Ellos dicen que quien quiera que haya permitido esta maldad no puede ser bueno, ni amoroso, ni omnisciente, ni todopoderoso. Quien quiera que haya mandado la plaga del pecado y la maldad en el mundo no puede ser Dios. Y si fue Dios, entonces es un Dios muy lejano que habita en otras galaxias, que no le importa lo que está pasando en el planeta Tierra. Esta es la famosa teología del deísmo. El deísmo cree en un Dios, pero no es un Dios personal, es un Dios lejano, es un Dios que habita en otro lugar y el cual no está interesado en el ser humano. Cuando estos argumentos son presentados ante la iglesia del Señor, muchos se ponen a temblar y no saben cómo contestar. Dice Pedro en su primera carta que debemos estar listos para presentar defensa para quien nos pregunte acerca de la esperanza que tenemos. Pero muchos cristianos ante estas preguntas y estos silogismos se sienten arrinconados sin saber cómo responder. Algunos tratan de presentar una respuesta simplona, citando Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, estas personas dicen, pues las cosas secretas le pertenecen a Dios. Nunca vamos a poder saber por qué existe la maldad, ni cuál fue el origen de la maldad, ni por qué Dios ha ordenado todas estas cosas. Son asuntos secretos de Dios. Pero esta respuesta no es la adecuada, debido a que la palabra de Dios presenta respuestas teológicas contundentes que debemos conocer para poder presentar esta defensa. Dios en la Biblia no esconde sus motivos para haber ordenado el mal, de manera que solo quien conozca las Escrituras profundamente va a poder comprender los argumentos teológicos y bíblicos para presentar defensa delante de los ateos y los escépticos. Las respuestas teológicas que aparecen en la Biblia respecto al problema del mal se llaman teodiceas. Teodiceas. Una teodicea es una defensa de Dios ante la existencia de la maldad. La palabra teodicea proviene del griego teos, Dios, y dike, justicia. Entonces la teodicea pretende defender a Dios, defender la postura de Dios, desde luego a través de las Sagradas Escrituras, ante la existencia de la maldad. Antes de presentar las teodiceas o la teodicea que vamos a estudiar más adelante, es necesario contestar algunas preguntas introductorias. Y la primera pregunta que vamos a contestar o a intentar contestar es ¿dónde se originó la maldad? La maldad no siempre ha existido en el universo y no siempre existirá en el futuro. Y aunque el mal ya existía antes de la creación del planeta Tierra, la Biblia nos muestra claramente que cuando Dios creó el planeta Tierra, el sistema solar, creó la lumbrera mayor, el sol, la lumbrera menor, la luna, creó todos los animales, separó el agua de la tierra, etc., y creó también al ser humano, la Biblia nos dice que todas estas cosas que Dios hizo fueron buenas. En el primer día de la creación, Dios separó la luz de las tinieblas y esto dio lugar al día y a la noche. En el segundo día, Él separó las aguas y la expansión, lo cual dio lugar al cielo y al mar.
En el tercer día de la creación, Dios reunió las aguas en un solo lugar y apareció la tierra seca y fueron creadas las plantas. En el cuarto día, Dios creó el sol y la luna para gobernar durante el día y la noche. En el quinto día, Dios creó las aves y las criaturas marinas para que vivieran en el cielo y en el mar. Y en el sexto día, Dios creó los animales y también realizó su máxima creación, el ser humano. Y en Génesis 1, verso 31, dice: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios creó en el libro del Génesis capítulo 1 fue bueno, fue perfecto. Cuando Dios creó al primer ser humano, Adán, del polvo de la tierra y de su costilla, formó a la primera mujer humana, Eva. Esta primera pareja se encontraban en un estado de perfección moral. Tenían comunión con Dios, no había pecado, no había enfermedad y fueron creados para vivir para siempre en absoluta perfección. Sin embargo, en el capítulo 3 del libro del Génesis, en el versículo 1, la Biblia dice que aparece un personaje llamado la serpiente. Esta serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió: no, Dios no nos dijo que no pudiéramos comer de todo árbol. Dios nos dijo que no comiéramos solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comemos de ese árbol, moriríamos. Y la serpiente tentó a Eva, la serpiente quiso persuadir a Eva acerca de que la palabra de Dios era equivocada, de que Dios era un mentiroso y que si comían de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a conocer todas las cosas. Así que fue Satanás, el diablo, la serpiente antigua, quien engañó a la mujer para que desobedeciera al Señor y comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De esta manera, Adán, a los pocos minutos, también comete este mismo pecado de desobediencia, de rebeldía a Dios, y de esta manera la maldad penetró en el ser humano, y no solamente en el ser humano, sino en toda la creación. La raza humana se encuentra caída por el pecado de desobediencia y de rebeldía contra Dios en Génesis capítulo 3. En Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, para poder tratar de contestar o dar una respuesta a esta pregunta, ¿dónde se originó la maldad?, es de suma importancia que comprendamos que el origen de la maldad no se encuentra en Dios, porque Dios es bueno. Salmo 73, verso 1, Dios es bueno. El origen de la maldad tampoco se encuentra en Eva al haber desobedecido a Dios, porque Eva fue persuadida y fue tentada por Satanás. El origen de la maldad tampoco se encuentra en Adán al haber comido del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque ellos pecaron y son responsables delante de Dios por su pecado, porque eran seres morales libres, seres inteligentes, con la capacidad de decidir pecar o no pecar, el origen de la maldad no se encuentra en ellos, ni en Adán, ni en Eva. Para acercarnos un poco más al origen de la maldad, debemos estudiar a aquel que tentó y llevó a pecar a la primera pareja humana. Este es Satanás, que significa el adversario, de la palabra Satán en hebreo, y también se le llama diablo en el Nuevo Testamento, de la palabra griega diabolos, que significa el calumniador, el mentiroso. Debemos de estudiar un poco el origen de este ser llamado Satanás, y entonces podremos acercarnos a la respuesta a nuestra pregunta: ¿cuál es el origen del mal? ¿Cuál es el origen del mal?
tenemos que responder la pregunta, ¿cuál es el origen de Satanás entonces? En cuanto a su origen, debemos comprender que el diablo o Satanás no fue creado por Dios. Dios no creó a Satanás, Dios no creó al diablo. El Señor creó a Lucifer, del hebreo Heilel, que significa hijo de la aurora, o el que alumbra, o lucero de la mañana. Dios creó a este ser llamado Lucifer, quien fue un querubín perfecto, dedicado a la adoración a Dios. Fue el más perfecto de todos los seres creados del universo. Y su labor principal era dirigir la alabanza y la adoración a Dios junto con todos los demás seres creados, ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Entonces, Lucifer, Heilel en hebreo, fue el ser más perfecto, más precioso, más luminoso que Dios creó en los cielos, hasta que se encontró maldad en su corazón. Esto se encuentra descrito en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 en adelante. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Ezequiel 28, del 13 en adelante. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios está aquí refiriéndose a Lucifer. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer fue un ser perfecto, santo, glorioso, luminoso, hermoso, hasta el día en que se halló en él maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, la palabra contrataciones en el original hebreo significa negocios sucios. ¿Acaso esta palabra tiene que ver con el corazón humano actualmente? Desde luego que sí. La mayor parte de la humanidad se encuentra inmiscuida en negocios sucios. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, verso 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Así que, ¿cuál es el origen de la maldad? El origen de la maldad lo encontramos en esta criatura llamada Lucifer. Pero no podríamos pensar que hemos resuelto nuestra pregunta al decir que el origen de la maldad fue Lucifer, porque aún más allá de Lucifer ocurrió una inclinación o una disposición a la maldad en el corazón de Lucifer. Y esta inclinación a la maldad, esta disposición a la maldad, no sabemos de dónde provino. No sabemos cuál es el origen de la maldad. La Biblia no revela el origen de la maldad. Esta disposición del corazón de Lucifer a pecar, esta inclinación de Lucifer a pecar, no podemos determinar de dónde proviene, porque él era un ser absolutamente perfecto, santo, glorioso, luminoso, un querubín precioso de Dios. Así que no sabemos cuál es el origen de la inclinación o disposición a la maldad en el corazón de Lucifer, ya que él fue creado como un querubín perfecto de Dios. Lo que sí sabemos es que durante su caída, el diablo pecó contra Dios.
fue arrojado del cielo, fue expulsado de las alturas celestiales, arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo junto a él. Apocalipsis 12:4. El diablo es el autor de la caída. El diablo ha querido frustrar la obra de Dios. El diablo quiso asesinar al Señor Jesucristo en Mateo 4 cuando Jesús recién había nacido. El diablo ha querido destruir la obra de Dios, la iglesia y a los hijos de Dios por la gran envidia y odio que le tiene a Jesucristo. Debido a la caída de Satanás y la caída del ser humano en el Edén, el mal penetró hasta los últimos rincones del universo creado y el mal se extendió a toda la creación y a todos los seres humanos. Concluimos pues que Dios no es el autor de la maldad. Escucha, Dios no es el autor de la maldad, pero Dios ordenó la entrada de la maldad al orden angelical, a toda su creación y a la raza humana. Dios no es el autor del mal, pero ordenó la presencia del mal en los ángeles, en el universo y su creación y en el ser humano. El apóstol Pablo nos da un poco más de luz acerca de esta verdad. En Romanos capítulo 8, versículo 20 y 21, en la versión Reina Valera 60, dice así el apóstol Pablo: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Apunten la palabra vanidad, es la palabra griega metaiotes, que significa depravación o perversidad. Entonces Pablo no está diciendo que la creación fue sujetada a depravación, fue sujetada a vanidad o a perversidad, no por su propia voluntad, verso 20, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Quién es el que la sujetó en esperanza? Dios mismo. Dios ordenó que su creación fuera alcanzada por la maldad. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, la maldad no va a permanecer para siempre. La maldad va a tener un final. Gózate, alégrate, porque los tsunamis, los terremotos, el cáncer, los tumores, las enfermedades, la muerte, los coronavirus, todo esto va a llegar a su final cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a este planeta, a esta tierra, para gobernar en su reino milenial. Después de esta introducción, vamos a estudiar la teodicea, la defensa de Dios ante la maldad. Y lo vamos a hacer a través de 5 puntos brevemente que nos ayudarán a entender por qué Dios ha ordenado la maldad en el mundo. Y mi oración por cada uno de ustedes y por mí mismo es que podamos comprender estos principios bíblicos, estos argumentos bíblicos y glorificar a Dios y tener paz de que Dios es quien gobierna sobre toda su creación. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con el primer punto de esta teodicea, y este primer punto es el siguiente: el mal existe. Número 1, el mal existe. A menos que tú pertenezcas a la falsa religión fundada por Mary Baker Eddy, la mal llamada ciencia cristiana o Christian Science en inglés, que no es ni ciencia ni tampoco es cristiana. Si tú perteneces a esta secta, deberás aceptar el hecho de que el mal no existe, porque ellos creen y afirman que el mal no existe, que es una ilusión. La ciencia cristiana afirma que las enfermedades, el cáncer, los tumores, los terremotos son una ilusión, que el pecado es una ilusión y que la muerte es una ilusión también. Desde luego ellos niegan la existencia del mal, y al contrario de esta falsedad, podemos ver claramente en el universo creado y en nuestras propias vidas que el mal existe. Y el mal existe en varias categorías. En primer lugar, vemos el mal natural. Este mal es impersonal
y se manifiesta por medio de toda clase de enfermedades, alergias, accidentes, catástrofes, tsunamis, inundaciones, huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, bacterias, virus. Ahora a través también de este nuevo coronavirus y un nuevo virus que acaba de surgir en China esta semana pasada, que proviene de los cerdos y que amenaza con contagiar una vez más a mediados del año 2020 y hacia el final del 2020 a toda la humanidad. Los seres humanos desde la caída en Edén estamos a expensas de esta corrupción, de este mal natural, de los desastres naturales, de las enfermedades, de los virus. Vivimos en un mundo salvaje donde diariamente podemos sufrir las consecuencias del mal natural. Pero también existe otro mal, más grave que el mal natural, y me estoy refiriendo al mal moral. Este mal no es impersonal, a diferencia del mal natural. Este mal es personal y se manifiesta en el ser humano por medio de las transgresiones, de la corrupción y del pecado. Este mal moral es una disposición del corazón del ser humano, es una conducta en el alma que domina al ser humano y que lo dispone hacia el mal. Nuestro corazón está contaminado por el mal. El ser humano no es naturalmente bueno, el ser humano es naturalmente malo y perverso. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si se terminara el mal natural, supongamos que terminaran los virus, las bacterias, los terremotos, los accidentes, las catástrofes, los huracanes y todas las enfermedades. Si terminara el mal natural, aún así estaríamos corrompidos por el mal moral. La corrupción moral afecta a cada ser humano y cada relación humana. La raza humana está llena de pecado, de envidias, de adulterios, de malos pensamientos, de idolatría, de incredulidad, de relaciones destructivas, de drogas, de drogadicción, de alcoholismo, de divorcios. En Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante, versión Reina Valera 60, el apóstol Pablo describe cuál es la condición del ser humano. Romanos 1, 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la descripción bíblica del ser humano. No hay justo, ni aún uno, no hay quien haga el bien. Eso pertenece al orden del mal moral. Pero no solamente existe el mal natural y el mal moral, sino que también existe, en tercer lugar, el mal sobrenatural. Este es el mal perpetrado por demonios y ángeles caídos, dirigidos todos por Satanás. Los asociados de Satanás lo obedecen para atormentar al ser humano. La Biblia enseña que todo el universo, toda la creación está bajo el maligno temporalmente. Esto significa que el sistema político, el sistema económico, los medios de comunicación, el sistema educativo y las religiones del mundo están bajo el control de Satanás hasta que Cristo regrese a la tierra por segunda vez. La Babilonia religiosa, la falsa religión, y la Babilonia comercial, el sistema político y religioso, están también bajo el control del enemigo. Y esto es debido al mal sobrenatural. Hay una cuarta categoría del mal también que se llama el mal eterno. El mal eterno es el infierno. La Biblia enseña que la mayoría de los seres humanos terminarán en el infierno. Y no porque Dios sea malvado o quiera echarlos al infierno, sino porque ellos rechazaron la verdad del Evangelio.
Rechazaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Rechazaste su palabra. Te fabricaste un ídolo, te fabricaste un Dios para ti mismo que se ajustara a tu medida, y por esa razón Dios te tendrá que juzgar en el infierno. La Biblia enseña claramente en Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante, Romanos 2, verso 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Escucha el verso 7, Romanos 2, 7, versión Reina Valera. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así que hemos demostrado en este primer punto de nuestra teodicea que sin duda alguna el mal existe en sus diferentes formas. El mal natural, el mal sobrenatural, el mal moral y el mal eterno. El mal existe y afecta toda la creación de Dios. Vamos a avanzar en un segundo punto de nuestra teodicea. Y este segundo punto dice que Dios existe. El mal existe, eso es verdad, es cierto, lo acabamos de demostrar. Pero al igual que el mal existe, Dios también existe y es soberano sobre su creación. Solo un Dios vivo y verdadero existe, que es el Dios de la Biblia. Deuteronomio 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay un solo Dios, no hay más dioses en la Biblia. Dios es el único Dios vivo y verdadero revelado en las Escrituras. Él es el Dios que la Biblia dice que es, porque la Biblia es su autorrevelación. En este libro encontramos el carácter de Dios y podemos conocer quién es Dios. La Biblia dice que Dios es omnisciente, que es todopoderoso, que es santo, que es amoroso, que es misericordioso y que Dios controla absolutamente todos los eventos que ocurren en el universo. Dios controla las explosiones masivas de las supernovas que están a millones de años luz de distancia del planeta Tierra, y de la misma manera Dios controla las partículas subatómicas en cada uno de los átomos de los elementos de la tabla periódica. Dios controla toda su creación. A Dios nada se le sale de control. Dios controla y diseña todas las cosas del universo. Dios es soberano y escucha, todo lo que Dios hace, como lo vimos en Génesis capítulo 1, es bueno. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios existe. Los ateos dicen lo contrario, no es verdad, Dios no existe, Dios es una fábula. Pero hay muchos argumentos que demuestran de forma lógica y de forma teológica la existencia de Dios. Por ejemplo, encontramos el argumento cosmológico que dice que todo aquello que existe tuvo un principio, y si tuvo un principio, tuvo una causa. Todas las cosas que existen en el universo tuvieron un principio, y si tuvieron un principio, deben tener una causa. Y esa causa es Dios. Si tú encuentras un automóvil en el desierto, último modelo, sería absurdo que tú dijeras, este automóvil apareció aquí por casualidad. Fue un accidente, fue producto del azar, de la casualidad. Qué tontería sería llegar a esa conclusión. Si tú te encuentras ese automóvil último modelo a la mitad del desierto, la conclusión lógica a la que tú debes de llegar es: ¿quién puso aquí este automóvil? ¿Quién lo creó? Este automóvil salió de una fábrica. Un ingeniero diseñó el motor, diseñó la carrocería, diseñó el sistema de frenos, le puso las llantas y lo pintaron. Este automóvil tuvo un origen, y si tuvo un origen, tiene una causa, y esa causa son los ingenieros de la fábrica donde fue construido. Es igual el argumento con Dios. Todo el universo tuvo un principio. Alberto Einstein descubrió esto en la famosa teoría de la relatividad: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado.
Eso quiere decir que el tiempo existe, aunque es relativo. Todo el universo tuvo un principio, y si el universo tuvo un principio, tiene una causa, y esa causa es Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que este es el segundo punto de nuestra teodicea, de esta defensa bíblica de la justicia de Dios ante la existencia de la maldad. Y vamos a revisar algunos versículos que confirman que Dios existe y que es soberano sobre su creación. Vean, por ejemplo, el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 en adelante. Versión Reina Valera 60, dice el rey Salomón en la dedicación del templo esta oración. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Subraya eso en tu Biblia, versículo 12. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. La soberanía de Dios es infinita, es irresistible. Dios tiene el derecho de estar a cargo sobre todas las cosas de la creación, porque Él es el creador de todas las cosas que existen en el universo. Las cosas visibles, las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Los 24 ancianos, este consejo cósmico, angelical, celestial de Dios que rodea su trono, lo están exaltando en Apocalipsis 4:11 y le dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. En el Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Salmo 103, 19. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Desde allí gobierna todo. Isaías 46, versículo 9 y 10, Nueva Traducción Viviente. Isaías 46, verso 9 y 10. Miren lo que dice. Recuerden las cosas que hice en el pasado, dice el Señor, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, versículo 10. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Estas son las palabras del Dios Todopoderoso. Así que Dios controla absolutamente todo. También Él ha ordenado la existencia del mal, porque Él puede hacer lo que Él le plazca hacer y lo que considere que es bueno, agradable y perfecto sobre toda su creación. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestra teodicea. El primer punto, el mal existe. El mal moral, el mal natural, el mal sobrenatural, el mal eterno. El segundo punto, Dios existe y es soberano sobre su creación. Así que esto nos lleva a un tercer punto, es una conclusión fundamentada en los dos puntos anteriores. Y este tercer punto de nuestra teodicea es el siguiente. La voluntad de Dios, entonces, es que el mal exista. La voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, esa voluntad buena, agradable y perfecta ha ordenado que el mal exista. Si el mal existe y Dios existe y es soberano, esta es la única conclusión teológica a la que podemos llegar. Su voluntad hasta el día de hoy es que el mal exista.
Él ha ordenado la existencia del mal de forma temporal. El mal no siempre ha existido hacia la eternidad pasada, ni existirá hacia la eternidad futura. El mal tiene límites y ahora en este tiempo estamos dentro de esos límites. Hay un pasaje definitivo en el libro del profeta Isaías que demuestra que la voluntad de Dios es que el mal exista temporalmente sobre su creación. En este pasaje Dios escoge al rey Ciro, un rey muy malvado de Persia, como un instrumento para castigar y traer juicio sobre la nación de Israel. Voy a leer Isaías capítulo 45, versículos 4 en adelante, en la Nueva Versión Internacional. Isaías 45, del 4 en adelante, Nueva Versión Internacional. Dice así: por causa de Jacob mi siervo, de Israel mi escogido, te llamo por tu nombre, le está diciendo Dios al rey Ciro, y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Verso 5, yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Pausa. Si tú tienes por ahí este pasaje y tienes un lápiz cerca, te voy a pedir por favor que subrayes el versículo 7. Verso 7. Está hablando Dios, dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Verso 8. Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Verso 9. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto, entre los tiestos de la tierra, un pedazo de un traste roto. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces. Tu vasija no tiene agarraderas. Ay de aquel que reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Ay de aquel que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Dios ha ordenado la entrada de la maldad al universo, a la creación y al ser humano. Dios es el que hace la luz y las tinieblas. Dios es el que produce el bien y permite el mal. Dios es el que trae bienestar y permite la calamidad. Dios es el autor de la justicia, pero ordenó la existencia de la injusticia. Dios es el autor de la piedad, pero ordenó la existencia de la impiedad. Dios es el autor del bien moral, pero ordenó la existencia de la inmoralidad. Esto nos lleva a una conclusión muy profunda en el conflicto de Dios y la existencia del mal. Escucha, el mal no es bueno, pero es bueno que el mal exista. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Repito, el mal no es bueno, pero es bueno que el mal exista. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Eso es lo que acabamos de leer en Isaías 45 del 4 al 10. Esta es la conclusión a la que llegamos. Dios ha ordenado la existencia del mal y esta conclusión destruye la teología arminiana. El sistema arminiano, la teología arminiana, pone un énfasis especial en el libre albedrío del ser humano y considera que el hombre no es tan malo porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces el sistema arminiano trata de eximir a Dios de su responsabilidad
por la existencia del mal. Los arminianos enseñan que Dios no es el responsable de la maldad, sino que el responsable de la maldad fue el ser humano por haber desobedecido a Dios en el huerto del Edén, y más allá del ser humano, el responsable de la maldad es Satanás. Fue Satanás, ¿verdad? A Dios de alguna manera se le salió de control lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, cuando Satanás tentó a Eva y a Adán y cayeron en pecado. Entonces Dios, ¿verdad? Como les dio libre albedrío, ellos decidieron desobedecerlo. Ellos fueron los responsables de la entrada del mal al mundo, y por esa razón Dios tuvo que formular un plan B: enviar a su Hijo Jesucristo para resolver el problema del mal. El sistema arminiano enseña que si bien Dios tenía el poder para detener la entrada del mal en el mundo, Él limitó ese poder para respetar el libre albedrío que Él había dado a sus criaturas. Y esto no está en la Biblia. Eso no es lo que leímos en Isaías 45, del 4 al 10. Estos argumentos arminianos se ven obligados a reinventar a un Dios que no es soberano y que no es todopoderoso, un Dios que limita sus poderes, un Dios que no tiene el poder para ordenar la entrada o la salida del mal, porque ese poder se lo delegó a sus criaturas o a Satanás. Esta teoría arminiana no es bíblica, no es correcta. La maldad entró por Adán y Eva, sí es cierto, pero provino de la serpiente. ¿Y de dónde vino la serpiente? La maldad se originó en el cielo, en una rebelión angelical, ya lo vimos. ¿Pudo detener Dios esta maldad? Claro, desde luego que pudo haberla detenido, pero no lo hizo. Entonces Dios no es todopoderoso. Claro que es todopoderoso, pero Dios no detuvo la maldad porque Él mismo es responsable de la existencia del mal. Dios ordenó que el mal existiera en el mundo. No fue Satanás, no fue Eva, no fue Adán, no fueron los ángeles, fue Dios. Por eso el mal no es bueno, pero es bueno que el mal exista, porque al final el mal traerá un bien mucho más grande. Así lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo muy famoso, muy citado por todos los creyentes, los que amamos a Dios. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, las buenas y las malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú amas a Dios y tu casa fue destrozada por un huracán, eso será para tu bien al final, aunque no lo entiendas. Si tú amas a Dios y fuiste infectado por el coronavirus y te encuentras en un estado crítico de salud, todas estas cosas malas y perversas que están ocurriendo en el siglo XXI, si tú amas a Dios, serán al final para tu bien. No importa cuántas desgracias del mal natural o del mal sobrenatural o del mal físico podamos sufrir, del mal moral, no importa cuántas cosas del mal suframos los creyentes, porque todas estas cosas estarán trabajando en una sinergia para nuestro bien, de modo que fue Dios quien ordenó el mal en el mundo para demostrar y desplegar su gloria, enviando bendiciones a sus hijos, tal como lo hizo en la vida de José. Tú conoces la historia de José en el libro del Génesis, cómo fue vendido por sus hermanos, fue arrojado a una cisterna, se lo llevaron los madianitas a Egipto, fue arrojado en la cárcel, después fue acusado de haber querido abusar de la esposa de Potifar, fue golpeado, pero al final se convirtió en el primer ministro de Egipto. Y cuando sus hermanos llegaron a Egipto y se reunieron con José y se reconocieron unos a otros, en Génesis 50, versículo 20, José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida
a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal y me hicieron mal, pero Dios tomó ese mal que Él mismo ordenó en ustedes y lo encaminó a bien. Lo mismo vemos en el caso del Señor Jesucristo. Quiero hacerte esta pregunta: ¿quién fue el que llevó a Cristo a la cruz ultimadamente? ¿Fueron los soldados romanos? ¿Fue Anás? ¿Fue Caifás? ¿Fueron los judíos? ¿Fue Herodes? ¿Fue Pilato? ¿Fuimos nosotros por nuestros pecados? De ninguna manera. Quien llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario de forma injusta para pagar por los pecados y las transgresiones de la humanidad fue Dios el Padre. El acto más oscuro, más malvado, más perverso en la historia de la humanidad fue el día en que Cristo fue crucificado en la cruz. El viernes 14 de Nisan del año 32. El día más terrible y pecaminoso en la historia de la humanidad. Pero ¿cómo llamamos a este viernes nosotros? No lo llamamos viernes perverso, viernes malvado. No, le llamamos viernes santo. O en inglés le llaman Good Friday, Good Friday. El viernes bueno, el viernes de la bendición. Tenía que manifestarse esa maldad, esa pecaminosidad, ese sacrificio de Cristo en ese día oscuro para que Dios desplegara su gloria y salvara a sus escogidos. Punto número 1 de nuestra teodicea: el mal existe. Número 2, Dios existe. Número 3, Dios ha ordenado la existencia de la maldad temporalmente en el mundo. El cuarto punto de nuestra teodicea es el siguiente: Dios tiene un propósito para la existencia del mal. Dios tiene un propósito bueno para la existencia del mal. Un documento llamado la Confesión de Fe de Westminster, redactado en 1647 por pastores y teólogos puritanos, explica muy bien el propósito de Dios para ordenar la existencia del mal. En el capítulo 3 de la Confesión de Westminster, titulado El decreto de Dios, dice lo siguiente, escucha: Dios, desde la eternidad, por el más sabio y santo consejo de su propia voluntad, de forma libre e inmutable, ordenó todo lo que ocurre para alabanza de la gloria de su gracia. Al mismo tiempo, Dios no es autor del pecado, Santiago 1:13, ni viola la libertad de sus criaturas, Hechos 2:23. Voy a repetir esta frase de la Confesión de Fe de Westminster porque creo que nos ilumina mucho nuestro entendimiento. Dice así, escucha otra vez: Dios desde la eternidad, por el más sabio y santo consejo de su propia voluntad, de forma libre e inmutable, ordenó todo lo que ocurre para alabanza de la gloria de su gracia, Efesios 1:11 y 12. Al mismo tiempo, Dios no es autor del pecado, Santiago 1:13, ni viola la libertad de sus criaturas, Hechos 2:23. De modo que de esta declaración de la Confesión de Fe de Westminster, aprendemos que Dios no es el autor del pecado, pero sí ha ordenado su existencia, pero lo ha ordenado por una razón, como lo acabo de leer en la Confesión de Fe de Westminster. Y esta razón por la cual Dios ordenó que el mal exista, que el cáncer exista, que el coronavirus avance, que hayan muertes, tsunamis, destrucción, arena del Sahara, terremotos de 8, 9, 10 grados Richter en México, en todas partes del mundo, tsunamis, asaltos, secuestros, robos y maldición por todas partes. La razón por la cual Dios ha ordenado que este mal exista es para alabanza de la gloria de su gracia, para que Dios sea más exaltado, más glorificado, que Él brille mucho más. Quiero plantearte algunas preguntas para ir cerrando el tema. ¿Es Dios más glorioso por haber ordenado la existencia del mal? ¿O es Dios menos glorioso por haber ordenado la existencia del mal? La respuesta es que Dios es más glorioso por haber ordenado
la existencia del mal, porque si no hubiera ordenado la existencia del mal, Él no hubiera podido desplegar su perdón. Siguiente pregunta, ¿recibirá Dios más gloria y alabanza de sus criaturas porque el mal existe? ¿O recibirá Dios menos alabanza y gloria de sus criaturas si el mal no existiera? ¿Cuál es la respuesta? Dios recibe más gloria y más alabanza y más adoración debido a que el mal existe. Y eso es todo lo que importa. La gloria de Dios, el despliegue de la majestad de Dios. Así lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 5 y 6. Romanos 3, versos 5 y 6. Nueva versión internacional. Dice así: pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? O sea, si nuestro pecado pone de relieve la justicia de Dios y de esa manera Él puede juzgar al mundo y eso le trae gloria y honra y alabanza y salvación a sus escogidos, que así sea, que exista la injusticia, es lo que está diciendo Pablo. Así que Dios ordenó la injusticia para desplegar su perfecta justicia en el universo. Dios ordenó el egoísmo en el ser humano para desplegar y demostrar su amor. Dios ordenó la soberbia para demostrar su misericordia. Dios ordenó el pecado para demostrar y desplegar su gracia. Dios ordenó la impiedad para desplegar su maravillosa santidad y que Él resplandeciera aún más. Dios ordenó la muerte para poder hacer un despliegue de la vida eterna que hay en Cristo Jesús. Así que todo el mal que pueda venir sobre tu vida o sobre mi vida, el mal natural, desastres, terremotos, tsunamis, tumores, enfermedades, virus, amputaciones, cirugías, ceguera, sordera, defectos físicos, maldad de los demás, egoísmo, soberbia, adulterios, chismes, homicidios. Si tú confías en el Dios todopoderoso y soberano, Dios va a brillar mucho más en tu vida. Si tú le das la gloria a Él en medio de tus aflicciones y de tus problemas. Terminamos con el quinto y último punto de nuestra teodicea. Y este quinto punto trata acerca de cómo debemos responder ante la soberanía de Dios. ¿Cómo debemos responder ante estas verdades teológicas tan profundas de que el mal existe, que Dios existe y es soberano, que Él ha ordenado la existencia del mal con el propósito de desplegar su gloria para la alabanza de la gloria de su gracia? ¿Cómo debemos responder nosotros? Yo encuentro algunas respuestas y la primera de ellas es amando a Dios con todo nuestro corazón porque Él es mucho más sabio que tú. Dejemos de quejarnos del mal. ¿Por qué tantos asaltos y por qué tantos secuestros? Los políticos tienen la culpa, el gobierno tiene la culpa, los partidos políticos, el mal en el mundo. ¡Qué terrible! ¿Por qué, Dios? ¿Por qué has permitido esto, Señor? ¿Por qué nací con este defecto? ¿Por qué tanta maldad, Señor? ¿Por qué permitiste que mis familiares me traicionaran? ¿Por qué, Señor? Dirá el barro de vaso a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? En vez de quejarnos, en vez de apuntar el dedo hacia Dios acusándolo, debemos amarle. Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Van a haber asuntos que no comprendamos en esta vida. No todas las respuestas van a ser resueltas en el transcurso de tu vida, pero puedes confiar que Dios es bueno, misericordioso, maravilloso, salvador, perdonador. En segundo lugar, debemos confiar en Él, amarle y confiar
en que todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, las cosas buenas y las cosas malas, al final serán para nuestro beneficio y sobre todo para la gloria de Dios. Salmo 31, versículo 14 al 16, nueva versión internacional. Salmo 31, verso 14 al 16, escucha. Dilo conmigo ahí desde tu casa. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, en ti confío. No comprendo todo lo que estás haciendo, Señor. Sé que el mal no es bueno, pero que es bueno que exista el mal de forma temporal. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y que tu gloria, que el resplandor de tu majestad irradie sobre tu siervo por tu gran amor. Sálvame, Señor. Y en tercer lugar, no solo debemos amar a Dios y confiar en Él, sino debemos darle gloria cada día de nuestra existencia, darle gloria. Que Él sea exaltado, que su perdón brille, que su misericordia sea exaltada, que su nombre sea alabado todos los días de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque el mal terminará un día. Satanás, el anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego. Y Cristo vendrá a establecer un reino de paz, de justicia y de amor aquí en este planeta. Terminamos leyendo Apocalipsis capítulo 22, versículo del 1 al 5, en donde se nos confirma esta verdad. Apocalipsis 22 del 1 al 5, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Con este pasaje terminamos el mensaje. Dice así, Apocalipsis 22 del 1 al 5, Nueva Traducción Viviente. Luego el ángel me mostró un río con agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición, verso 3. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Cerremos nuestros ojos en oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra nos alumbra como una antorcha en la noche y nos permite comprender por qué razón has ordenado la existencia del mal en este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has ordenado la presencia del mal para la alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias te damos por aquel día oscuro, terrible, de gran maldad, cuando tu Hijo Jesucristo, de forma injusta, perversa y malvada, fue llevado a morir en esa cruz.